buenas noches, mis hermanos. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad para reunirnos una vez más, para glorificar su nombre, en este culto de meditación de la palabra y de oración. Vamos a abrir nuestras Biblias para recordar un versículo, Salmo capítulo 91, verso 14 al 16. Dice la palabra del Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hemos estado orando por todo este asunto del huracán. Esta mañana las noticias nos decían de las inundaciones que habían en Guanacaste, el peligro que había en Parrita, y que no nos está dando de manera directa el huracán. Es difícil poder comprender también la angustia que puedan estar pasando allá en Honduras y en Nicaragua. Dios es bueno. Y pedimos al Señor para que bendiga a nuestros hermanos que están ahí, que están en esa ruta del huracán. Que el Señor les fortalezca, les anime, que puedan depositar la confianza en Él, porque aún en medio del huracán el Evangelio necesita ser predicado. Gracias al Señor por los que están allí. También recordando a nuestro hermano Smith, que está en Honduras, en esa zona de Comayagua, y la zona del Atlántico de Nicaragua, ahí de esos pueblos de donde son la hermana Rita y la hermana Ora, que también estemos orando por los familiares de nuestras hermanas, para que el Señor se glorifique en ellos, que les proteja. Así que para empezar este culto de oración vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por la bendición del culto, pero también por estas personas, por toda esta gente que está sufriendo por el huracán. Nuestro amado Padre y buen Dios, confiamos en tu misericordia y en tu bondad. Confiamos en tu palabra. Confiamos en tus promesas. Sabemos que hay hermanos en Cristo que están siendo afectados en este momento por causa del huracán. Te pedimos que los guardes. Te pedimos que los protejas. Te pedimos, Señor, que los guardes como la niña de tus ojos, que los escondas, Señor, bajo tus alas. Te pedimos, Padre, para que puedan seguir siendo luz en medio de la angustia, para que puedan seguir adelante esos pastores, esos misioneros que están en la zona, que están ahí con el rebaño, cuidándolo, animándolo, fortaleciéndolo. Te pedimos, Padre, para que en tu misericordia, a pesar de la destrucción económica que de por sí va a haber, esto ayude a bien para que más almas vengan a los pies de Jesucristo. Y te pedimos no solo por Honduras y Nicaragua, también, Padre, acá por Costa Rica, porque la zona, Padre, del Pacífico está siendo muy afectada. También, Padre, los niveles de saturación de agua en los suelos están permitiendo que haya deslizamientos y puede haber mucho peligro de vida, Señor. Padre, te pedimos por este pueblo, por esta tierra. Ayúdanos, Padre, a que a través de estas cosas la gente levante su mirada hacia el cielo y busque de ti para la gloria tuya. Te pedimos que bendigas este culto, este tiempo, el tiempo de alabanza, el tiempo de meditación de tu palabra y desde luego el tiempo en que como hermanos juntos en armonía venimos delante de tu presencia a poner nuestras cargas en este lugar santísimo donde tú nos escuchas, donde tú nos atiendes, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hola queridos hermanos, queremos mandarles un afectuoso saludo desde Argentina, desde Monte, a la Iglesia Bíblica La Gracia. Hemos estado ahí en otra oportunidad y con mi esposa anhelamos volver a estar en algún momento. Pero ahora aprovechamos este medio para poder saludarles. Y es nuestra oración que la palabra de Dios sea de mucha bendición a sus vidas.
Que el Espíritu Santo tome la palabra para aplicarla a las necesidades que cada uno tiene. Les mandamos un abrazo, oramos por ustedes. Buenas noches, mi amada iglesia. Que el Señor me le bendiga grandemente. Por la misericordia y la gracia del Señor estamos nuevamente reunidos en esta noche y queremos exaltar y glorificar su nombre. Ponga su mente, disponga su corazón, disponga todo el lugar donde se encuentra y exaltemos aún a su nombre. Es el momento de dejar todo por un momento, dejar todo a un lado y concentrarnos en lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Iniciemos nuestra alabanza. Oíd bendita historia de Jesús y en de su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oír que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego le hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oír que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Bueno, gracias al Señor porque en su misericordia tenemos un buen amigo, un misionero buen amigo que también está identificado con nuestra familia en la gracia, nuestro hermano Daniel Ubel. El miércoles anterior habíamos iniciado con un tema que hablaba del aposento alto, de la última cena, donde el hermano Daniel empezó a exponer, empezó a enseñarnos lo que fueron esas últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos antes de morir en la cruz del Calvario. Es una entrega de 4 mensajes. Esta noche estaremos con el segundo mensaje de mucha edificación, de mucha bendición. Y sin más demora, entonces con nosotros el hermano Daniel Ubel. Muy bien, muy buenos días queridos hermanos. Qué alegría poder estar otra vez compartiendo la palabra de Dios. Y quién sabe, ¿no? ¿Hasta cuándo seguimos de esta manera? Pero qué bueno es que podamos tener
este tiempo para estudiar su palabra. ¿Cuánto necesitamos de su palabra en este tiempo? Por eso les invito a orar y pedir la bendición de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque podemos tener este medio para comunicarla. Y mi ruego es que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, porque necesitamos oír tu voz. Las mismas palabras que le dijiste a tus discípulos en aquel aposento alto, pero que hoy sean una realidad en nuestra vida. Nosotros queremos oírlas, nosotros queremos vivirlas. Por eso háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar en este estudio del aposento alto. Y la semana pasada hemos visto que los discípulos estaban turbados, estaban realmente preocupados porque el Señor se iba y ellos quedaban solos y estaban, la verdad, asustados. Un montón de pensamientos dentro de su corazón, ¿recuerdas? Porque por un lado las expectativas que tenían se habían roto, por otro lado el temor a la persecución, la ansiedad, el no saber qué iba a pasar y qué era la función que ellos iban a tener. El Señor va a dedicar este mensaje especialmente para los discípulos. Son las últimas palabras, las últimas instrucciones y va a enseñarles y a capacitarlos para la gran misión que ellos tenían por delante. Así que nosotros terminamos la semana pasada viendo este concepto de las obras. Decía, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Y dijimos que la palabra griega acá era mega obras hará. Obras grandísimas. Y claro, en la mente de los discípulos seguramente estaba la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo nosotros vamos a hacer las obras que Jesús hacía? ¿De qué manera? El poder lo tenía Jesús, no nosotros. ¿Cómo es que vamos a hacer esas mega obras? El Señor entonces ahora en esta parte de su mensaje va a enseñarles los recursos que ellos necesitaban para ser capacitados para esas mega obras. ¿Qué recursos contaban ellos para poder realizar esas grandes obras que el Señor les anunció? Vamos a ver hoy los primeros dos recursos. En primer lugar, es el recurso de la oración. El gran recurso de la oración. Y el Señor va a repetir este recurso 3 veces. Uno en el capítulo 14, otra vez en el 15 y otra vez en el 16. Vamos a ver. Dice en el capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y otra vez, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Una promesa tremenda, pero sin embargo a veces mal entendida. ¿Por qué? Porque hay un énfasis en la expresión en mi nombre. Pero a veces simplemente ponemos estas palabras al final de la oración como si tuvieran un poder mágico, ¿no? Como si fuera una fórmula, que si yo digo en el nombre del Señor Jesús, ya está, se tiene que cumplir. Y entonces hay gente que dice, Señor, te pido que quites esta pandemia, y lo pido en el nombre de Jesús. Otro dice, Señor, desde que empezó la pandemia está mi suegra en mi casa y ya no aguanto más, así que te pido que te la lleves, o si no te la mando, ¿no? En el nombre de Jesús, y ya está, pongo en el nombre de Jesús y se tiene que cumplir. Pero realmente este no es el significado. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dice en el nombre de Jesús? En mi nombre. Después va a decir, nada hasta ahora pediste en mi nombre, pedid en mi nombre. Y hubo muchas explicaciones. Por supuesto, una dice por los méritos de Jesús. Claro, es que en nuestros méritos jamás podríamos llegar al Padre. Es por los méritos de Cristo que podemos llegar a Él y que nuestras oraciones son oídas. Pero creo que la expresión significa más que eso. A ver, en el Antiguo Testamento, cuando se utilizaba la expresión en mi nombre, significaba otra cosa. Encontramos, por ejemplo, dos, vamos a citar. Una es en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 19 y 20, y ahí el Señor da instrucciones
diciendo los profetas hablaban en nombre de Dios. Dice, cuando hablen en mi nombre, ustedes tienen que escuchar como si fueran directamente las palabras de Dios. Y después dice, y si alguno habla palabras que yo no dije y dice en mi nombre, a ese había que matarlo. Ahora, hablar en nombre de Dios era decir exactamente lo mismo que Dios me dijo que dijera. Vamos a dar otro ejemplo, a ver si es más claro. David esta vez. David envía, en 1 Samuel 25, él envía a 10 muchachos, jóvenes, para que vayan a hablarle a un tal Nabal, que sabemos que era necio, Nabal. Y ellos van y dice David que le pidan en su nombre, tenían que ir en nombre de David y pedirle a Nabal que le pueda dar algo de provisiones para sus hombres. Así que estos 10 muchachos van en nombre de David y le piden provisiones a Nabal. Nabal dice, ¿y quién es David para que yo le dé provisiones? Bueno, ¿te das cuenta? No fue efectivo en ese caso. Nabal, porque era un necio, no reconoció que David era el rey. Pero vamos a pensar en estos muchachos. Estos muchachos debían ir en nombre de David. ¿Qué significaba eso? Que tenían que pedirle exactamente lo que David dijo. ¿Se imaginan estos muchachos que dicen, vamos a aprovechar, David es el rey, así que vamos a ir a Nabal, y dice David, que nos des todas tus mujeres y todos tus tesoros, si no vamos a despojarte de todo, vamos a matar a todos. Ellos estarían usando mal el nombre de David. Ir en nombre de David sería decirle a Nabal lo que David exactamente dijo. Por lo tanto, cuando nosotros oramos en nombre de Cristo, es decirle al Padre lo que Cristo le diría. Oramos como si fuera Jesús el que estuviera pidiendo a través de nosotros. Oramos en su nombre, es decir, vamos al Padre pidiendo en nombre del Hijo, pero esto implica que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad del Hijo. Que nuestra oración tiene que ser como si fuera la que Jesús estaría haciendo si estuviera en nuestro lugar. Esto nos pone en una gran responsabilidad y a veces no sabemos qué es lo que conviene. Dice en Romanos capítulo 8 que a veces no sabemos pedir lo que conviene. Pero bueno, ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Que intercede por nosotros. Pero siempre tenemos que pensar, esto es lo que Jesús pediría, esto es lo que Él quiere, esta es su voluntad, porque ahí está la promesa, si pedimos en su nombre. Ahora vamos a examinar, porque hay 3 veces que aparece este concepto. Dijimos primera vez en Juan capítulo 14 que leímos, pero después en Juan capítulo 15, versículo 16, dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en mi nombre, Él os lo dé. Y la tercera vez está en Juan capítulo 16, versículo 24. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, 3 veces, 3 capítulos distintos, 3 contextos, aunque están todos dentro del Sermón del Monte. Perdón, del aposento alto. Vamos a ver cada uno de ellos. En Juan capítulo 14, el Señor dice que debemos pedir en cuanto a las obras. Jesús dice así, las obras que yo hago, ustedes harán, y aún mayores, mega obras harán. Los discípulos dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Y entonces dice inmediatamente, pedid en mi nombre, y yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Presta atención, el contexto acá es pedir para hacer las obras que Cristo podría haber hecho si estuviera acá. Pedir para las obras. Y dice Jesús ahí una promesa, pedid en mi nombre, pero dice, yo lo haré. Jesús es el que va a encargarse de responder, yo lo haré. Y dice el motivo, el propósito, dice, para que el Padre sea glorificado, es decir, para gloria de Dios. Aquí encontramos
el primer contexto. Debemos pedir para que Jesús pueda hacer esas obras que Él hubiera hecho y que estas obras sean para la gloria de Dios. Hace ya justamente un año, en este tiempo, que mi suegro estuvo internado por algo que nos sorprendió a todos. Una gran piedra que atravesó su intestino, el duodeno, y de pronto su vida estaba en peligro. Hicieron una operación muy riesgosa. Y luego estuvo muchos días, creo que fueron unos 15 días en terapia intensiva, en coma inducido. Así que íbamos a verlo todos los días. Y claro, cada vez que estábamos con él ahí, orábamos. Y había personas, claro, ahí en esa terapia intensiva habría 10, 12 personas. Y todos estaban en situaciones críticas, por eso estaban ahí. Y la gente veía que orábamos por mi suegro, entonces nos pedía oración. Yo no sabía bien qué pedir, es complicado. Si pedís, por ejemplo, por sanidad y después se muere, nadie más va a creer, ¿no? ¿Qué pedís? ¿Ves? No sabemos pedir a veces como conviene, pero hubo un par de casos interesantes. En una mujer que estaba en un estado difícil porque ella había perdido el ánimo. Los médicos le dijeron que si no ponía ganas, no salía de esa. Y entonces Sandra fue a hablarle y la animó, le leyó ese texto que el corazón alegre es buen remedio. Y oró por ella. Al día siguiente nos sorprendió que no la vimos ahí. Pensamos, quizás falleció. Pero una señora nos dijo, no, se mejoró. Está ahora en otra sala y quiere que vaya a leerle la Biblia. Ella se había animado con las palabras, la oración había hecho que ella cobrara ánimo y de pronto estaba mejor y estaba queriendo leer la palabra de Dios. Otro hombre que estaba cerca ahí, realmente en un cuadro lamentable, varios días estaba ya en una situación donde vivía artificialmente, con una máquina que hacía todo por él, y los médicos ya habían determinado ya cortarle, sacarle la máquina, y le dijeron a la esposa, bueno, si le sacamos la máquina no pasa de esta noche. Entonces la mujer me pidió que ore y me contó la situación. Era un hombre abusador, maltratador, los hijos no querían ni verlo. Y ella decía, yo no quiero que se vaya así, y no quiero que mis hijos queden con esa imagen del padre y vivan con esa amargura de todo lo que él les hizo. Entonces oré por él y pedí a Dios que le dé una oportunidad de que este hombre pueda conocerle y una oportunidad para que pueda arreglar la situación con los hijos, para que se vaya bien. Esa noche lo desconectaron. Al día siguiente no sabíamos si lo íbamos a ver. Pero ahí estaba. La esposa nos dijo, está mejor todavía. Todos los médicos están sorprendidos. Pensaban que él iba a morir cuando le quitaban la máquina. Pero al contrario, despertó y lo primero que hizo es pidió que vengan los hijos. Y los hijos fueron y él pudo pedirles perdón. Y hubo un cambio, hasta en su rostro se notó el cambio. ¿Te das cuenta? Dios responde la oración. Hubo obras ahí, y obras que glorificaron a Dios, porque aún los hijos pudieron ver el testimonio, y aún un nieto de él pudo recibir un testimonio, porque, claro, cuando ves que Dios hace una obra así, eso te toca el corazón. ¿Te das cuenta? Muchos recibieron el testimonio porque Dios hizo una obra en ese momento, pero esa obra la hizo Jesús. A ver, pedimos en su nombre. Jesús, si hubiera estado ahí, él hubiera actuado. Bueno, nosotros somos simplemente sus embajadores y estamos ahí para hacer su obra, pero no tenemos el poder que tenía, pero podemos orar. Podemos orar y pedir para que él haga la obra en nombre de Jesús y para que Dios sea glorificado. Ahora, la situación en Juan capítulo 15 es diferente. En Juan capítulo 15 está hablando de que el Señor nos puso para que llevemos fruto y para que ese fruto permanezca. Acá el tema no son las obras, acá el tema es el fruto. Y el fruto lo produce el Espíritu Santo en nuestro interior. Ahora,
El fruto del Espíritu se tiene que manifestar en nuestra vida. Y entonces dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y entonces dice, y todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Él os lo dé. En este caso es el Espíritu el que obra. Es el Espíritu el que obra. Ahora, inmediatamente, cuando Jesús termina de decir esta palabra, dice, y esto les mando, que os améis unos a otros. Uno dice, a ver, ¿qué tiene que ver el amor con el fruto del cual venía hablando? Es que en este contexto acá, Jesús está diciendo que nosotros tenemos que llevar fruto, y mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Y dice que inmediatamente la forma de llevar fruto es pedir. Pedir en mi nombre, y el Padre te va a dar. El Espíritu Santo va a producir ese fruto. Inmediatamente dice, y que os améis unos a otros. Y me imagino a Pedro mirándolo ahí a Judas, ¿no? A este, ¿cómo lo voy a amar a este? ¿No? Y me imagino ahí la tensión que había. ¿Se acuerdan que entraron discutiendo a la cena? ¿Cómo voy a amar a este? El fruto del Espíritu puede producir en nosotros el carácter de Cristo. Ahora, tenemos que orar para hacer obras, pero tenemos que orar para ser como Cristo. Tenemos que hacer obras como si Cristo las hiciera para glorificar al Padre, pero tenemos que orar para que el Señor obre en nosotros, para que nuestro temperamento muestre a Cristo, para que el Señor se refleje en nuestra vida, y ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es templanza. Y uno dice, no, porque yo no puedo controlar mi carácter, yo no puedo. Tú puedes, porque el fruto del Espíritu es templanza. Eso significa dominio propio. El Espíritu Santo es el que puede producir ese fruto en la vida para controlarnos y para que podamos manifestar a Cristo, para que la gente vea en nosotros a Cristo. Y esto va a dar fruto que lleve gloria al Padre. ¿Te das cuenta? Dice ahí entonces, pedid en mi nombre. Y el Padre va a hacer, va a obrar, y el Espíritu Santo va a obrar. Y entonces vamos a estar capacitados por el Espíritu Santo para mostrar a Cristo en nuestra vida. Pero en Juan capítulo 16, el concepto ahí son las aflicciones. Porque dice Jesús ahí, repitiendo otra vez, que Él iba a partir y que si bien el mundo iba a tener gozo, ellos iban a estar tristes, iba a haber aflicción. Y que eso va a durar un tiempo, pero en medio de esa aflicción dice, ustedes pueden orar y pedir a Dios en mi nombre. Ahora es muy interesante ahí el texto, Juan capítulo 16, versículo 24, porque fíjense, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, dice el 23, en aquel día no me preguntaréis nada. Bueno, la palabra que se traduce preguntar, en realidad, es preguntar pero en el sentido de pedir. ¿Vieron? A veces uno puede pedir a través de una pregunta, pedir, ¿no me alcanzarías esto? Entonces estás pidiendo. Acá el concepto es, no me vas a pedir nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. A ver, ¿qué significa que Jesús no va a pedir? Él es el intercesor, claro que Él ora por nosotros. Lo que está diciendo acá es que nosotros ahora tenemos acceso a Dios directamente porque Él nos ama. Ahora, aquí el concepto es que podemos orar en medio de las aflicciones y el Padre mismo va a actuar porque Él nos ama. ¿Y para qué? Dice, para que nuestro gozo sea cumplido. Para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora, primero tenemos que orar para hacer obras que glorifiquen a Dios. Y Jesús mismo dice, yo me encargo, yo las voy a hacer. Segundo, tenemos que orar para producir el fruto del Espíritu.
para representar a Cristo en nuestra vida. Y pedid en mi nombre, dice, y el Padre te va a dar, te va a capacitar, el Espíritu Santo va a producir. Y va a producir ese amor que necesitas para amar a otros. ¿Ves? Para capacitarnos. Pero tenemos que orar cuando estamos en tristeza o cuando estamos en aflicción. Porque el Padre mismo va a contestar. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahora, cuando un padre ve a sus hijos tristes, quiere hacer algo para alegrarlos. Quiere proveerles algo. Ahora, el niño puede pedir cosas y el padre dice, no, esto no. Y el padre por ahí está haciendo el asado, ¿no? Y está haciendo el fuego, y vieron que a veces está húmedo y no prende, y a veces tiramos un poquito de nafta, ¿no? Y el fuego hace... Y el nene dice, ¡qué lindo, papá! Yo también quiero, dame nafta, dame que yo también quiero tirar. No, hijo, no, porque se nos quemaría todo, ¿no? ¿Ves? Por más que el niño llore y pida, no le darías nafta para que tire al fuego. ¿Por qué? Porque lo amás. Y porque lo amás, solo vas a darle aquello que sabés va a ser bueno para su vida. Por eso nosotros a veces vamos pidiendo a Dios cosas y Dios nos dice, no te las doy, ¿sabés por qué? Porque te amo. Y esto que me estás pidiendo no es lo que necesitas. Esto que estás pidiendo no va a ser bueno para tu vida. Claro, nosotros pensamos que es bueno. Jesús dijo, ¿quién de ustedes, si tu hijo te pide un huevo, le da un escorpión? A ver, no. Bueno, si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios va a darles lo que es bueno? Y el Padre que nos ama quiere darnos lo que necesitamos para que nuestro gozo sea cumplido. Él nos quiere ver gozosos, claro. Como todo padre quiere ver gozosos a sus hijos. Ahora, a veces el padre le tiene que dar a su hijo un jarabe de esos horribles. Y se lo tiene que dar. Pero no quiere que esté gozoso. Sí, pero él va a tener gozo cuando está bien. Cuando está bien. Si está enfermo no va a tener gozo. Y esto es necesario. Y Dios permite cosas que a veces nos quitan el gozo, pero son necesarias. Sin embargo, en medio de la aflicción podemos orar. Qué recurso maravilloso el Señor nos dio, la oración. Creo que todavía ninguno de nosotros ha descubierto el potencial que hay encerrado en la oración. Porque, fíjense, en estos 3 veces que aparece, vemos que la oración puede mover a la Trinidad. Y que el mismo Jesús actúa en respuesta a la oración, y el Espíritu actúa en respuesta a la oración, y el Padre actúa en respuesta a la oración. La oración es un recurso que creo que los creyentes están desperdiciando. Oramos simplemente cuando tenemos alguna necesidad y oramos conforme a nuestra voluntad. Y pocas veces oramos pensando qué es lo que pediría Jesús si estuviera en mi lugar. ¿Qué es lo que Él oraría? ¿Qué es aquello que estaba en el corazón de Jesús? ¿Qué era lo que Él se sentía movido a clamar al Padre? Porque yo tengo que orar como Jesús, en el nombre de Jesús. Eso significa en el nombre, como si fuera Jesús orando. Pedir al Padre en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ir al segundo recurso. No solamente la oración es el primer recurso, sino también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces ahí en Juan capítulo 14 va Jesús a decir en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora Jesús va a enseñar del Espíritu Santo con una claridad como en pocos otros lugares de la Escritura. Y en este momento al Espíritu Santo Él lo llama el Paracletos. Paracletos, claro, se ha traducido consolador. Y quizás no es la mejor palabra. Consolador no encierra todo el significado que el Espíritu Santo es para nosotros. El consolador, a ver, el Paracleto, vamos a ver.
En primer lugar, tenemos que marcar una palabrita antes de consolador, y es la palabra otro. Dice, os dará otro consolador. En griego hay dos palabras que se pueden traducir otro. En primer lugar, la palabra heteros, de donde viene heterogéneo. Esa palabra se usa, por ejemplo, Hebreos 7:11, y está hablando ahí de otro pacto, diferente, otro. A ver, la palabra otro, cuando es heteros, es otro distinto. Pero la palabra que usa acá no es heteros, sino es la palabra alios. Y esta palabra significa otro de la misma especie. Jesús dice acá, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, otro de la misma especie, otro como yo, alguien que va a reemplazarme. Y luego en el capítulo 16 va a decir, os conviene que yo me vaya. Porque, a ver, Jesús no podría estar al lado de cada creyente en todo el mundo. Su cuerpo físico lo limitaba en un lugar, pero el Espíritu Santo puede estar en todos nosotros. Y Él dice, Él va a hacer lo que yo hice en este tiempo, otro como yo. Él les va a enseñar, Él les va a capacitar. A ver, ¿qué significa esta expresión consolador? ¿Qué era el Paracletos? Vamos a pensar, el Paracletos significa alguien llamado a mi lado. Viene de la palabra para, que es al lado, y kletos, llamado. Ahora, tenía muchos usos en aquella época. Jesús es llamado Paracletos en 1 Juan 2:1, cuando se lo traduce abogado. Abogado tenemos para con el Padre. El Paracleto era alguien que estaba al lado del acusado para defenderlo. Pero esa no es función del Espíritu Santo. Él no está aquí para defendernos. Eso es función de Jesús, en el cielo, delante del Padre. Pero ¿y el Espíritu Santo? Bueno, es alguien que está llamado a nuestro lado para ayudar, para capacitar, para animar y para fortalecer. Quizás estas 4 palabras son las que mejor describen. Alguien que está a nuestro lado para ayudar, para capacitar, para animar, para fortalecer. Vamos a ver este ejemplo. Cuando un niño aprende a caminar, ¿no? Muchas veces se cae. Claro, son torpes cuando comienzan a caminar. Les cuesta controlar los movimientos, les cuesta pararse nuevamente. Y entonces, ¿qué necesita el niño? Que el padre venga y lo ayude a dar esos primeros pasos. Ahí está el Paracleto. Viene a su lado para sostenerlo, para ayudarlo a dar esos primeros pasos. ¿Te das cuenta? El Paracleto, el que viene a nuestro lado para ayudarnos a caminar, para capacitarnos, para sostenernos. Mira, nosotros encontramos que en la vida cristiana tenemos órdenes que nos cuestan mucho. Hace un momento dijimos el ejemplo del amor. Nos cuesta amar como Jesús amó. No podemos amar a todos igual. Jesús dijo, sin embargo, este mandamiento te doy, que os améis unos a otros, pero no a tu manera, como yo os he amado. Y uno dice, pero Señor, me cuesta mucho. Pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Ves? Él nos capacita para que podamos cumplir con la orden que nos dio el Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Dice 1 Tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que seáis pacientes para con todos. ¿No te pasa que con alguien decís, pero Señor, a este ya no lo aguanto más, se me acabó la paciencia? Quizás se acabó tu paciencia, pero el fruto del Espíritu es paciencia. Es paciencia, ¿ves? Es la capacidad de soportar a personas que quizás nos la hacen difícil, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es paciencia. Y dice también, por ejemplo, en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benigno está relacionado aquí con el perdón, con un espíritu agradable, no con alguien con cara larga que te mira así con esa dureza o con ese rostro con amargura. No, ser benigno es alguien que te perdona, pero de tal manera que no te hace sentir mal.
Y de pronto uno dice, me cuesta, bueno, pero el fruto del Espíritu es benignidad. Y así podríamos seguir con cada uno, ¿no? Porque el fruto del Espíritu en realidad nos capacita para que podamos cumplir. Por eso el Señor le dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. ¿Ves? Un testigo es alguien que va a mostrar a Cristo. Va a ser su testigo. Vas a mostrar que Cristo vive en tu vida. Vas a mostrar que vale la pena vivir la vida cristiana. Vas a mostrar a Cristo. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, el fruto del Espíritu nos capacita. Y cuando uno tiene una vida llena del Espíritu, es una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio. Y la gente dice, ¿cómo hace? ¿Cómo hace esta persona? ¿Cómo puede sacar gozo en esa circunstancia? ¿Cómo puede amar a él? ¿Cómo puede responder así? Y ahí somos testigos. Nos capacita para ser testigos. Pero vamos a ver otro ejemplo, porque esta palabra paracletos tenía otros usos en aquel tiempo. Por ejemplo, los griegos eran muy conocidos por las flotas que tenían. Tenían flotas con las cuales ellos ganaron muchísimas guerras. El problema de los soldados que iban en esos barcos es que tardaba mucho tiempo el barco en llegar hasta el lugar del combate. Y pasaba por ahí meses. Y entonces podía perder el ánimo. En la guerra es fundamental que el soldado esté dispuesto a dar la vida por su país, por su familia. Pero a veces el tiempo hacía que se desanimen y no estaban por ahí listos para la guerra. Así que en esa flota los griegos tenían un barquito. Mirá, ¿ves este barquito? Es muy especial. Fíjate, este barquito tiene acá adelante el lugar para que se coloque una persona. Es como un púlpito en el agua. Un barquito chiquito que podría moverse y pararse y ponerse al lado de cada barco. Aquí colocaban a uno de los mejores oradores que ellos podían tener. Y el encargado de este orador llevaban este barquito, lo ponían al lado del otro gran barco donde iban los soldados. Y este orador los arengaba para la batalla. Les infundía ánimo para que puedan pelear y dar la vida. ¿Sabes cómo se llamaba ese barquito? Justamente este barquito se llamaba el Paracleto. El Paracleto. Era el que iba al lado para animar, para fortalecer al que estaba desanimado y para transmitirle ese fervor. Y el Espíritu Santo hace eso en nuestra vida. Mira, Timoteo era un muchacho que muchas veces luchaba con su temperamento, a veces se avergonzaba. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque en 1 y 2 Timoteo, Pablo 5 veces le tiene que decir no te avergüences. Evidentemente tenía un problema ahí. Y en un momento Pablo le dice, el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A ver, Él puede encender el fuego de ese amor y puede darte ese dominio propio para aún esa vergüenza y esa timidez pueda ser dominada por Él y animarte a hablar cuando humanamente pensás que no podés hablar. ¿Ves? Es el Espíritu Santo. Y a veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que no me animaba a hablar en la escuela, donde todos se burlaban y se reían de mí. Y en un momento el Señor hace lo que Él siempre hace. Crea oportunidades, utiliza circunstancias. Y en un momento me vi frente a ellos con la necesidad de tener que hablarles algo. Y no quería hablar y no sabía cómo hablar. Pero el Espíritu Santo usó, me animó, me dijo dale. Y ahí Él puso palabras y pude dar testimonio. ¿Te das cuenta? El Señor puede usarnos, aun cuando pensamos que no podemos, porque el Espíritu Santo está en nosotros como el Paracleto. Ahora, el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra debilidad. Encontramos en Romanos capítulo 7 a Pablo afligido porque decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y ves,
hay un conflicto a veces en el interior, un conflicto. Y a veces el hombre no controla su temperamento, ¿no? Y respondió con una palabra fuerte, dura, y después se da cuenta que hizo daño, que esa palabra causó una herida. Y dice, yo no quería decir eso, yo no quería lastimar, yo no quería herir, pero lo terminás haciendo. Y uno se siente como Pablo ahí, miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Porque no logro poder contenerme y hago daño a otros y no quiero. Gracias a Dios que Pablo no termina en el capítulo 7. Nos hubiera dejado angustiados a todos. Él sigue en el capítulo 8 y en el capítulo 8 nos va a dar la clave, nos va a decir que el Espíritu Santo lo capacita, es el Paracleto. Y él va a decir, sí, es verdad, en mi carne siempre está el pecado que quiere aflorar y tomar el control. Pero hay otra ley, la del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra del pecado y de la muerte. Que el concepto es que es más poderoso, por eso me puede librar. A ver, la figura del avión está con un propósito. No porque extrañamos volar en la pandemia, por otro, es porque hay una ley de gravedad que nos tira hacia abajo, ¿no? Pero nosotros vemos que el avión vence la ley de gravedad. Hay otra ley superior, la de la aerodinámica, que vence la ley de gravedad. Y por eso el avión no cae. Bueno, a veces cae, pero es otro problema. El asunto es que si se cumple la ley de la aerodinámica, vence a la ley de gravedad. ¿Ves? Cuando en tu vida el Espíritu es el que toma el control, estás lleno del Espíritu, esto significa que Él toma el control, dejas que el Paracleto, el que vino a capacitarte, a ayudarte, toma el control, vence a la ley del pecado que mora en nosotros. Uno dice, ¿cómo puedo hacer para sujetar ese temperamento, para tener ese dominio? Es el Espíritu Santo. El Señor dice, yo no te dejé solo, no te abandoné, te dejé al Espíritu Santo para que te capacite, para que te controle, para que Él pueda reproducir el carácter de Cristo en tu vida. Ahora, el Señor va a decirnos más cosas del Espíritu Santo, pero se nos acabó el tiempo hoy. Así que tenemos que terminar ahora y nos quedan pendientes un par de cosas más acerca del Espíritu Santo y luego ver otros recursos que el Señor dio para que podamos hacer esas mega obras. Yo sé que Dios quiere hablar en este tiempo a nuestra vida, porque esta situación de la pandemia nos pone a nosotros a prueba, nos pone a nosotros en un punto donde necesitamos depender de Él. Sobre todo porque los pronósticos dicen que esto va para largo, que no sabemos, quizás la pandemia pase, pero las consecuencias, los problemas económicos, y sé que muchos están afligidos por eso. Pero aquí dice, puedes orar al Señor, orar en el nombre de Jesús, y Dios va a proveer lo necesario para que tu gozo sea cumplido. Que en este tiempo podamos recurrir a la oración de una manera mucho mayor a la que lo hicimos en el resto de nuestra vida antes. Porque el país va a vivir tiempos difíciles, pero en esos tiempos Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Y tenemos que clamar al Señor, pedir al Señor que obre y que utilice todo esto para que muchos puedan venir a Cristo, para que muchos en su angustia busquen al Señor y para que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos, para que podamos mostrar el amor de Cristo a otros. Que Dios les bendiga, oro por ustedes y para que esta palabra lleve fruto en sus corazones. Les mandamos un cariño y un abrazo aquí. Saludos. Su vida, mi vida y la vida de cada persona está diseñada para seguir los pasos que Dios ha determinado. Porque Proverbios 20:24 nos enseña que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino?
Y es que las responsabilidades que usted tiene, que yo tengo, que cada persona debe cumplir, están hechas para ser realizadas en esos pasos que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Lamentablemente nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y ya sea en la familia o en el aspecto laboral o social, decidimos crear un mejor camino, eso pensamos, y nos alejamos de lo que Dios ha hecho. Y se nos olvida que separados de Él, nada podemos hacer. Es por eso que antes de pedir a Dios por nuestras necesidades, de expresarle nuestras peticiones, pidámosle perdón a Él. Porque hemos querido andar separados en nuestra propia sabiduría. Y como he dicho en otras ocasiones, las cosas no salen bien. Nada podemos hacer, dice la Biblia. Por eso, vamos a orar por el perdón. Nuestro Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos vida eterna en la persona de Jesucristo. Gracias también por tu palabra que nos enseña lo que tú quieres que hagamos y nos muestra en qué hemos fallado, en qué hemos pecado. Y el día de hoy, antes que todo, queremos pedirte perdón porque hemos querido dirigir nuestra vida a nuestra manera, en nuestra propia sabiduría. Señor, perdónanos, porque no hay buenos resultados cuando nos alejamos de ti. Posiblemente hemos incumplido nuestras responsabilidades con las personas que has puesto a nuestro alrededor. Y las hemos ofendido, les hemos fallado. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos dado mal testimonio a aquellos que saben que somos y que nos decimos cristianos. Y han visto lo que hemos hecho. Han visto los resultados de nuestra propia decisión. Y no concuerda con el Dios que profesamos, que enseñamos, que dice la Biblia. Señor, perdónanos. Danos la fuerza para reconocer nuestro error, humillarnos ante ti. Pero también esa fuerza nos lleva a encontrar en la palabra de Dios lo que tú quieres que hagamos. Y con tu Espíritu podemos hacer el cambio. Y que, Señor, al tomar el rumbo, como dice el Salmo 40, en obediencia te vamos a seguir, dice que verán muchos esto y temerán y creerán en Jehová. Oh Dios, que nuestra obediencia sea un testimonio que muestre lo que Dios puede hacer con una vida que lo obedece. Perdónanos. Gracias, porque podemos tener la confianza que nos acercamos a ti y tenemos tu perdón. Y tenemos tu fuerza para enmendar nuestro camino y llevar nuestros pasos de acuerdo a lo que tú has planeado para nuestra vida. Muchas gracias por el perdón y gracias por poder hablar contigo esta noche. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Cuando hablamos de las enfermedades, son situaciones difíciles que posiblemente usted no buscó, yo no provoqué, pero están presentes en nuestra vida. Hay que entender, aunque no comprendamos, hay que aceptar que están en los pasos que Dios ha hecho para nuestra vida. Sabemos que hay sufrimiento. Sabemos que la familia sufre, que hay necesidad económica por esto. Posiblemente hay crisis en las cuales uno pierda fe. Pero también recordemos que la Biblia nos enseña que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esa aflicción que estamos pasando por esa enfermedad, podemos descansar en Dios, que tiene un propósito. Yo no entiendo este camino, pero Dios lo ha ordenado.
ya tiene un buen rumbo. Y quiero mencionar lo que Pablo dice, que la buena obra que comenzó la perfeccionará. Hay una esperanza. Mientras, pidamos por las personas enfermas, para que el Señor muestre su gracia y su misericordia en esta dificultad que están enfrentando. Oramos. Oh Dios, muchas gracias, porque el amor tuyo es para todos. No solamente en ofrecer la salvación que Jesucristo da, sino en un Dios que se compadece, que entiende nuestra situación como seres humanos, nuestra debilidad. Y hoy queremos venir pidiendo por aquellas personas que están enfermas, que están sufriendo una dificultad en su salud. Como hablamos al principio, Dios, es algo que posiblemente ellos no provocaron, no se generó por su voluntad. Y comprendemos que tú sabes por qué sucede. Dios, posiblemente no estemos de acuerdo. Posiblemente eso ha llevado a la familia a sufrir económicamente, a sufrir en su ánimo, posiblemente a perder fe. Pero queremos orar por tu fortaleza y tu consuelo en el corazón de ellos. Oramos para que pueda haber esa firmeza y confianza en tu palabra y en tu persona, porque tú tienes un propósito en esto. Oramos para que puedas usar los médicos. También, si quieres usar un medicamento, glorifícate y que vaya al punto que se necesita. Pero también entendemos que eres Dios sobre todas las cosas y puedes manifestar un milagro. Y quieres testificar a través de esta sanidad, hazlo, Dios. Te lo pedimos de corazón. Oramos por esa familia, por esa persona que sufre esta dificultad en su salud, para que también esa confianza pueda anclarse a su vida. Muchas gracias, porque tienes el cuidado de nosotros, tienes la provisión para nosotros. Y oramos para que nuestros hermanos, nuestros conocidos que están por esa dificultad puedan ver tu mano actuando en sus vidas. Gracias, porque descansamos que todo esto lo vas a hacer conforme a tu voluntad y en el tiempo que lo quieres mostrar, porque lo pedimos agradecidos y descansando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Las funciones que cada uno de nosotros realiza es seguir esos pasos que Dios ha ordenado para nuestras vidas. Cuando vamos a orar por los misioneros, comprendemos que son personas que han confiado y han decidido seguir los pasos de Dios para sus vidas e ir a otro lugar a compartir el Evangelio, a compartir lo que dice la palabra de Dios. Por eso, tomemos un momento para orar por ellos. Personas que han seguido un camino diferente al nuestro, pero no porque ellos así lo decidieron, sino porque son los pasos que Dios ha marcado. Hoy a usted lo tiene donde está, a mí me tiene aquí, pero a los misioneros los tiene en ese otro lugar, llevando las buenas nuevas de salvación. Oremos por ellos, porque donde están hay personas, al igual que aquí donde nosotros vivimos, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y a ellos, Dios les designó su camino para cumplir esta misión. Oramos. Gracias, oh Dios, porque hablamos contigo. Y gracias porque tus caminos tienen un buen fin. Gracias porque hay personas que escuchando tu palabra decidieron seguir los pasos que marcaste para sus vidas e ir a otros lugares a compartir el Evangelio. Muchas gracias por cada uno de los misioneros, porque han decidido depender de ti e ir a lugares lejos donde hay otras leyes, donde se requieren distintas formas de vida, pero han seguido esos pasos con tal de llevar el mensaje de salvación a las personas necesitadas. En un mundo que está sufriendo
por el pecado, por la maldad. Y están viviendo lo que deja la oscuridad, lo que dejan las tinieblas. Y gracias por estos hermanos que, siguiendo tu camino, están llevando la luz de Cristo que alumbra cada corazón. Oramos para que les guardes, para que cuides su familia, para que les mantengas bien de salud. Oh Dios, hay leyes en distintos países donde hay que cumplir y hay que suplir económicamente para cumplir esos requisitos. Provéeles a ellos. Padre, y que nunca olviden que tu palabra es lo que cambia corazones, es lo que transforma vidas, y que ellos puedan compartirla en cada ocasión. Muchas gracias por los misioneros. Guárdales y úsalos para tu gloria y honra, porque lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. En Daniel capítulo 2, leemos que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Cuando vamos a orar por los gobernantes, hay que recordar que son las autoridades puestas por Dios y que están para gobernarnos a nosotros, porque este momento de nuestra vida, este país donde vivimos, son los pasos que Dios ha ordenado para nuestra vida. Esto lo escribió Daniel en Babilonia, bajo el dominio de un rey que fue a Jerusalén, se llevó cautivo a los judíos y los puso a vivir en Babilonia. Era el rey que Dios puso. Es la autoridad por la cual dice la Biblia que debemos interceder. Esa es nuestra función, porque quien pone y quita es Dios. Nuestro deber, orar por nuestro presidente, nuestros ministros, nuestros diputados, cada autoridad que Dios tiene en nuestro país. Por eso tomemos un momento para orar por los gobernantes. Gracias, oh Dios, por la libertad que tenemos para expresar nuestra fe. Gracias por vivir en este país donde nos has puesto, donde estamos siguiendo los pasos que has ordenado para nuestra vida. Gracias porque esos pasos también nos deben llevar a interceder por nuestros gobernantes. Por eso queremos orar para que dirijas al presidente con cada decisión que debe tomar. Dirijas a los ministros, a los diputados, con las decisiones que deben rendir. Padre, estamos en un país que pertenece a un mundo que controla el maligno, donde el pecado está aumentando, pero donde la gracia sobreabunda, donde las puertas del cielo no se han visto doblegadas por las puertas del Hades. Por eso aún tenemos la bendición de poder compartir lo que dice tu palabra. Gracias por nuestras autoridades que nos han permitido esto. Y oramos para que la verdad que predicamos, la verdad que creemos, tu palabra, llegue a sus oídos y ellos puedan entender que necesitan sobre todo un Salvador, una esperanza más allá de la muerte, y que ese perdón de pecados, esa vida eterna se encuentra en Jesucristo. Oramos por la salvación de ellos, oramos por la dirección, oramos para que guíes a cada uno a actuar con honestidad, buscando el bienestar de la nación. Muchas gracias por los gobernantes que has puesto en nuestro camino, y que sigamos los pasos, no solo en este momento, sino constantemente, de orar por ellos. Dirígelos, y muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Un mundo moderno, un mundo que avanza, pero un mundo independiente es en el cual la iglesia debe seguir los pasos que Dios ha ordenado. Esos pasos nos incluyen a usted y a mí. Como cristianos pertenecemos a una iglesia que debe cumplir la función, seguir el camino que Dios ha determinado en un mundo que, aunque está muy avanzado, está muy necesitado de una esperanza. Con todo lo que ha creado,
su vacío se hace más grande en el corazón de cada persona. Es por eso que hay que orar por la iglesia. Vamos a tomar un momento para que oremos por cada uno de los integrantes, que cumplamos nuestra responsabilidad y que no olvidemos que debemos seguir esos pasos. Aunque no entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor, eso está en el camino que Dios ha determinado para que la iglesia, para que los cristianos como usted y yo, cumplamos nuestro deber. Oramos. Nuestro Dios, muchas gracias por tomar un momento más y orar por la iglesia. Orar por este grupo de personas que has decidido levantar en distintas ciudades, especialmente por la congregación a la cual pertenecemos. Queremos orar para que cada uno de los miembros no olvidemos los pasos que debemos seguir. Oramos por los pastores, porque cada uno de ellos recuerde tu palabra, tema tu palabra y en ella crezca cada día. Que tu palabra vaya transformando su corazón conforme a la imagen de Jesucristo y que les llene para poder guiar a cada persona, aconsejar, enseñar conforme a lo que dicen las Escrituras. Oramos por la familia del pastor, para que tú les guardes, les suple lo que les hace falta, les guardes de su salud. Señor, también queremos pedir por cada maestro, aquellas personas que están para enseñar lo que dices en las Escrituras. Oramos para que, al igual que el pastor, cada maestro pueda tener más de tu palabra en su vida, en su corazón, pueda vivir lo que ella dice y a la hora de enseñar pueda compartir lo que tú quieres decirnos. Guarda la familia de cada maestro, que sus corazones siempre estén llenos de tu verdad. Provéeles lo que les hace falta y que cada uno, las personas encargadas de los distintos ministerios, sigamos los pasos que nos han marcado. Esta situación de la pandemia, oh Dios, nos da una oportunidad en la cual el mundo no está encontrando un rumbo, una esperanza, una confianza. Que no olvidemos nuestro deber de enseñar tu palabra, de poder convivir unos con otros, de preocuparnos unos por otros, de orar unos por otros, y que ellos puedan ver que aparte de una esperanza, además de una verdad, hay un amor, hay un sentimiento, hay un bienestar que tú nos has mandado a cumplir como iglesia. Señor, que guardemos este mandato, que sigamos esos pasos y que la iglesia siga siendo columna y baluarte de la verdad. Porque lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estará en los
El Señor habló y nos dijo y puso en el corazón y en tu mente y en la mía el mensaje de hoy. Ahora nos corresponde ver qué hacer con eso que el Señor nos dijo, que te dijo y que me dijo. ¿Cómo voy a poner en práctica estas enseñanzas que no son mitos, no son leyendas? Es una palabra viva, eficaz, que hace que nuestra vida crezca cada día y nos preparemos para ese día glorioso que en cualquier momento sucede. Las señales se están dando y el Señor viene pronto. Que el Señor me le bendiga y que tenga una dulce noche.